Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la Universidad de Valladolid en nombre del Festival Jaipur Literature Festival, producido por Teamwork Arts y por la Casa de la India en colaboración con la Universidad de Valladolid y el Ayuntamiento de Valladolid y el apoyo de la Junta de Castilla y León. Damos la bienvenida a toda la delegación que ha venido de la India. Es un honor poder presentar la primera sesión como tal en esta ciudad. Ayer hemos arrancado en el Círculo de Bellas Artes. Está con nosotros el excelentísimo y magnífico rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, el embajador de la India, Dinesh Patnaik, también, por supuesto, el productor del Teamwork Arts, Sanjoy Roy, y la directora del festival, Namita Gokhale, que ha venido también en el equipo. Hemos llegado en tren esta mañana desde Madrid y es un privilegio poder presentar aquí esta primera sesión. This is the first time we're doing a session of JLF in Valladolid, and it's no coincidence that we chose the 800-year-old University of Valladolid to host at this prestigious auditorium, the Paraninfo, where all the major events, including the doctorate honors, take place. And it's an honor to greet the Vice Chancellor, Antonio Largo, and the Ambassador, Dinesh Patnaik, along with the team from Delhi that has come with writers, musicians, led by Namita Gokhale, director of the festival, and Sanjoy Roy, the festival producer. I will briefly introduce the session since we're running a little late, and then I will hope we'll have some sustainable green wave running through our blood for the next few hours. The session is titled The Green Wave, Searching Sustainable Architecture. El título de esta sesión, que está disponible a través de traducción simultánea, se hará en inglés y en español, es The Green Wave, en busca de una arquitectura sostenible. It is with great honor that I introduce the session on a particular topic that's all dear to us. As the climate crisis accelerates, the viability of human habitation is vital for our survival and resilience. Architect and academic Anupama Kundo is the writer of sustainable building design materials, and her projects are created with locally sourced material and inspired by the natural world. Along with Anupama, we have academic and architect Felix Solaguren Besacoa, who is the chair professor of the architectural project design of the Architecture School of Barcelona since 2018. And moderated will be the session by Julio Grijalba, who is the Pro-Vice Chancellor, University of Valladolid, an architect with a PhD from School of Architecture, University of Valladolid, and also the professor, Department of Theory of Architecture and Architectural Projects here at the university. Of course, Anupama Kundu, who's come all the way from New York, is also very much attached to Berlin, where she received her PhD degree from TU Berlin in 2008. I believe after a long time in Oroville and also in Madrid. She's now based mainly in Berlin. She will tell us more about that. The University of Potsdam School of Architecture, where she is a professor at the moment. But before I do that, I would first like to request briefly our dear Vice Chancellor Antonio Largo to say very quickly a warm welcome. Okay, thank you very much, Guillermo. So very briefly, because we are running almost out of time, but just to welcome all our guests from India. It's a real pleasure and a real honor for our university to host this first activity of this famous festival. And I hope that this will be the first stone in a long way trajectory of collaboration and friendship with our guests from India. So I am very glad to host this event, and I hope that everything will be fine. So thank you so much. I think we give the floor to the speakers now, but before everybody goes at the end, I would also request Sanjoy Roy to say a few words at the end of the session, because we want to know a little more what JLF is about, okay, and what will happen in the next 2 or 3 days. Now, without further delay, I request the speakers, Anupama Kundu,
Julio Grijalva and Felix, please to join the dais, and the floor is all yours. As I said, the session is in Spanish and English, so those of you who do not follow Spanish, you will also need the headphones. La sesión es en inglés y en español. Para aquellos que necesiten traducción simultánea, están disponibles los auriculares en el exterior. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Ahora? Bien, buenos días a todos. Reiteraré nuevamente la bienvenida a este Paraninfo de la Universidad de Valladolid como la representación del saber que edificó su casa en esta universidad. Y en esta línea del saber que edificó su casa en esta universidad, queremos iniciar hoy esta conversación. Esta conversación que tiene un tema importante, que lo estábamos comentando ahora Anupama y yo también. India-España, ¿no? India-Europa y India-España especialmente. Y con un tema central como la sostenibilidad en un sentido amplio, la sostenibilidad en un sentido amplio, que intentaremos desgranar ahora. No se trata tanto, espero, aunque la decisión de por dónde discurra la conversación va a depender de Anupama y de Félix, no se trata tanto de una colección de reflexiones técnicas que tendrían un carácter muy específico, como algunas otras cuestiones que nos implican a todos como pensadores, como ciudadanos y como partícipes de las sociedades en las que vivimos. Yo introduciría algunos temas, si tienen cabida, y la decisión de por dónde discurra el diálogo va a depender de ellos. Pero me gustaría que tuviera este marco central de reflexión, de enriquecimiento entre aproximaciones y controversias, quizá, entre la sensibilidad en India y la sensibilidad española o europea. El primer tema que me gustaría tratar es, hemos pasado un tiempo vinculados al high-tech, ¿no? a la arquitectura espectáculo, a la arquitectura de las grandes firmas. Hoy parece que el discurso camina buscando un equilibrio entre la alta tecnología y lo que podríamos llamar tecnología asequible. Y por lo tanto un equilibrio entre la conciliación de los opuestos, ¿no? La alta tecnología heredada y la artesanía quizá, o la aproximación a medios más inmediatos. Esto tiene una derivada en distintas direcciones que luego me gustaría también apuntar, pero me gustaría lanzar un poco el debate en esta dirección, relacionado con la obra de Anupama y relacionado con toda la producción científica de proyectos y de publicaciones de Félix. De modo que doy la palabra a Anupama en primera instancia. Hello, everyone. Really happy to be here and very happy to be in this very special place with the two of you and cross paths with architecture, the built environment, and I think like the arts, architecture has the possibility to integrate all and synthesize all aspects of life, from economic to lifestyle
and all that. So I think it's really interesting to address the topics you mentioned. But coming from having had the privilege of being born and raised in India, that is a very old civilization, I would like to question the word sustainability a little bit before it means different things to different people. I think if we zoom out from the old civilization and we look at what is happening now, all over the world, I mean, and especially in India, we can see that holistic thinking, whether it is in health or whether it is in terms of management of land, everything, communities, managing heritage, I think this way of life was sustainable. So it's very, very worrying if sustainability is being promoted as a new trend of something new, is it like a digital development like that? Many people think of sustainability as something just of our times. I would like to rather talk about the problem of unsustainability. That is more scientific. It is not scientific to say this is sustainable or that, because every life requires resources, and it's not possible to say if you use the least resources, then you're more sustainable, because then you're not healthy sometimes. And some people in the Homo sapiens are consuming a lot in some place and some others little. So I think it is much more scientific to talk about the industrial age critically and to realize that the last 100 years has been about allowing unsustainable practices to not only enter the scene, but to dominate and to replace everything else in a high speed. So to say that something is sustainable, you have to say more sustainable than what? But if you say that, if you want to use in a colloquial language, it is much more practical to say that the car is unsustainable because each and every human being cannot have it. We can only have cars if only some have it. We can start talking like that. The problem is we are, without talking critically about the mass production age, of the linear economy, all the problems, instead of calling it the problem of linear economy introduced by industrial mass production, we are saying, let's create a new thing called circular economy. It was always circular. It was always holistic. Life was, I mean, all these life cycles, and it was the only way everybody lived. So I like to position myself there, because from the perspective of India, I think a lot of what we already have in what we call undeveloped areas, that is what we need to retain. And I feel maybe the time has come for the so-called developing countries to tell the developed countries how to have a good life with less resources. That's what I would like to shift the conversation. ¿Ahora? ¿Sí? Bueno. Me parece, yo hablaré en castellano, me parece muy interesante lo que has dicho. Hay un concepto que sí me gustaría tratar. El tema, claro, la palabra sostenibilidad es la que está de moda. Ahora toca sostenibilidad. Hace unos años eran otras palabras que está de moda, que ya no está de moda. Pero sí me parece interesante, la sostenibilidad es algo muy complejo, que es lo que tú apuntabas, es algo complejo. No es solo hacer un edificio de madera, no es hacer un edificio de madera, porque ahora un edificio se tiene que hacer de madera porque es sostenible. Cuando nos ponemos a pensar que ese edificio de madera en un país que no tiene madera, pues evidentemente viene de la otra punta de Europa, con lo cual ese impacto de sostenible pues es más contaminante que igual hacerlo en hormigón, o en ladrillo, perdón. Hormigón también podríamos hablar un rato, pero es tremendo esto, ¿no? O sea, ahora también es sostenible, por ejemplo, eso que decías de los coches, ¿no?
Los coches ahora son sostenibles, no sé si son sostenibles, pero claro, el de gasolina, el de gasoil casi te meten en la cárcel si compras un coche de gasoil. El de gasolina estás en época sospechosa, en un periodo sospechoso. Entonces hay que comprarlo eléctrico. Cuando uno se pone a pensar que un coche eléctrico no contamina, desde Europa, que no contaminas aquí, cuando se acaba la batería hay una contaminación diferida porque esa batería va a algún sitio. Lo contamina seguramente en África o incluso en algún país asiático o sudamericano, no en Europa. Lo mandan a otro sitio y entonces eso es un problema relativo. O sea, no se trata de hacer todo sostenible, sino pensar la complejidad que hay allí, ¿no? O sea, todo lo que hay. El otro día estaba yo en una presentación de un libro que era de la casa catalana Escofet. Escofet se dedica a hacer los panots, que es ese pavimento con forma de flor que hay en Barcelona, en el suelo, en la ciudad, que es de 20 por 20, 20 centímetros, que es muy barato. Pues estaba en una presentación de ese libro. Y me pareció interesante una cosa que era el tema del uso o sea, cómo... O sea, Cataluña siempre ha tenido, desde finales del 19, siempre ha habido una gran tradición de la artesanía en arquitectura. Una gran tradición. Entonces, o sea, son listos estos de Escofet, porque dicen, ¿cómo hacer una artesanía industrial? O sea, bueno, estos ya saben de qué va el tema, ¿no? Incluso hablaban de hormigón refrigerante. O sea, que dices, tremendo, porque ya existe el hormigón translúcido. Entonces, o sea, se están poniendo un poco, claro, y tú dices, bueno, y ese hormigón se produce allí, contamina, evidentemente contamina aquí, no contamina en África, sino que contamina aquí, eso es pecado, pero dices, bueno, de alguna manera se están poniendo esas cuestiones en marcha, ¿no? I would like to add that the problem of the car, just as an example, not to just obsess about the car, but it's a good point, but we could take any other object and have the same conversation. But like the car, what is interesting is not only the fact that it is run on a depleting, a resource, a natural resource that is getting spent. The car is also a symbol, post-industrial times, of individualism. It is about, that is a more interesting point for me to discuss. Because, okay, resources, you know, of course, it is already being addressed. But also there are many things that came after the post-industrial time of the individual way of moving. If you walk individually, it is a very different thing. But the physical space, I'm talking from the perspective of India, with our population. If we manage that whatever we have is for all, then imagine how much footprint should be the roads, how much land we are going to need. And because of the gap, like in Spain, you have so many narrow streets because this was built before the car came. And the car cannot enter. Venice is not because the Venetians are so clever about their transport. It was not possible for the car to enter. And so today we have an experience what that city can be like when you have narrow streets, you have shade. All old Indian cities were also like that. I think all ancient cities, streets were connecting places, and now, like a river, they are dividing, and you have to cross at some points, and then there is danger. There's many aspects. So I think, for me, it is also interesting when we are talking about sustainability that one aspect is that natural resources are getting over, that the population of the world is rising, but the per person consumption of nearly anything is more. And even in the developed countries, even though in India we are more vegetarian, but any random vegetable or milk, everything is, for the same Homo sapiens, they consume so much more. So the question is, how much is needed for our species to really consume to not just survive, but to thrive? And again, we look at every other animal, there is not such a big gap. So the question for me is not only looking at really what is really required for our species in terms of resources, and is that not
possible to manage and give everybody in a creative way. Second aspect is that too much of sustainability discussion is about natural resources. I think my introduction, for which my work was known, is the fact that I started talking about human resources alongside natural resources. On their own, the materials, like if I use stone as a full slab or I cut it through a hand skill or a machine, that's what makes the stone a problem. If I quarry a whole mountain or if I take a little. So the handmade versus machine made, all the human, how do humans use resources? So the discussion about sustainability should be about human resources. The West promoted the idea that time is money. And so we want to cut back on human time, give all the work to the machines. Have you got more time after doing it? Do people have more time? They don't. But the thing is, if you take the human engagement away, we have other problems. So I like to, coming from India where we have a lot of humans, I think I like to look at human resources as the most important resource. And when we spend more human resources, if I spend more muscle, if I spend more brain, it doesn't pollute anything. I only become more clever, more healthy, So I like to promote human resources. The more, if you give somebody a little more time to work, they will produce a more clever solution. They will automatically reduce the natural resources. I think it's very important to start talking about human resources and intelligent solutions, where the human being evolves. Se me ocurre introducir un tema. La semana pasada estuve escuchando una intervención en un encuentro de la Conferencia de Rectores sobre Sostenibilidad en España. Y hubo una conferencia de Juan Luis Arzuaga. Arzuaga, como sabréis, como quizá muchos de los presentes sabrán, es un científico vinculado al yacimiento de Atapuerca y, por lo tanto, al origen de la especie del hombre en Europa y en el mundo. Dijo una cosa interesantísima, en mi opinión, y que está relacionada con algo que has dicho, Anupama, y que quizá podríamos comentar. Dijo que lo que está en juego, hay que cambiar la mirada sobre la sostenibilidad. Lo que está en juego no es la Tierra, no está en juego Gaia, no está en juego la naturaleza. Lo que está en juego es la civilización. Ni siquiera está en juego la especie humana. Está en juego la civilización. El problema futuro es probablemente que la naturaleza encontrará su manera de resolver, pero nuestra civilización no podrá continuar si sigue siendo la que es. O es otra o no será. O es otra o no será. Y en ese sentido yo creo que también desde la arquitectura, pero desde distintos ámbitos, está empezando a haber esta sensibilidad hacia un nuevo humanismo. Es decir, orientar la sostenibilidad no tanto desde consumir menos energía, es importante. Reponer materiales, no agotar materiales, es importante. Pero el punto clave es el hombre, la supervivencia del hombre. Y por lo tanto, reflexionar y poner en duda el concepto mismo de progreso y de civilización. I so agree. Beautiful words. Y por lo tanto creo que, te lo agradezco, creo que en ese sentido, una visión desde India y una visión desde España, que recordamos nuestro pasado próximo, nos puede ayudar a encontrar soluciones en esta dirección, que caminen más allá de la arquitectura de madera solo o de la arquitectura con paneles solares que efectivamente son importantes. Yo creo que es un cambio de mirada, un cambio de paradigma. No sé si... Y creo que hay signos en la arquitectura y en el pensamiento internacional en esta dirección.
Sí, yo voy a ser un poco crítico para provocar, ¿no? Un poco. Vamos a ver, se está haciendo esa especie de la sostenibilidad, ¿no? O sea, uno cuando Ildefonso Cerdá, que hizo el ensanche de Barcelona, decía ruralizar la ciudad y civilizar el campo, de alguna manera estaba diciendo buscar un equilibrio. Evidentemente lo que decías de que los cascos antiguos tienen un tamaño en las calles, por ejemplo, que no pasa un vehículo. Y entonces dices, forzar a que haya algún sitio. En la zona, hay zonas de Barcelona que el casco antiguo tiene las esquinas redondeadas para que gire el vehículo. Es curiosísimo, ¿no? Pero que eso está mal, o sea, forzar que la ciudad antigua o un determinado tipo de ciudad, un determinado tipo de urbanismo, está mal, evidentemente, forzarlo. También está mal hacer lo contrario. O sea, no se puede hacer que en una calle 20 metros se prohíba desequilibradamente, se imponga la sostenibilidad, entendida entre comillas, plantando árboles en mitad de la calzada, por ejemplo. Y eso está ocurriendo en Barcelona. Entonces, una cosa es el qué. En el qué estamos todos de acuerdo, en el cómo no. Entonces, cuando la sección del ensanche de Barcelona tiene 20 metros, ¿tiene sentido hacer la ciudad de los domingos, que es donde todo el mundo disfruta, donde todo el mundo juega, donde todo el mundo está con la familia, hacerla a diario en una zona de ciudad como es esa parte de Barcelona, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿no se fuerza al contrario también? Que dices, oye, quizás la sostenibilidad es más compleja. También otra actitud, me voy a meter con algún político, perdón si hay alguno por aquí delante, pero dijésemos, nosotros hemos hecho algún edificio y evidentemente proponíamos placas solares, porque en este país hay mucho sol. Pero al político le importaba muy poco que fuera eficiente o no. Lo que quería era que se vieran las placas solares, con lo cual era horroroso. Era para sacar la foto de que estoy haciendo sostenibilidad. Y era horroroso y no funcionaban, además estaban desconectadas, pero salía en la prensa, el señor, esto fomenta este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, en la cultura, y luego ya para ser más crítico con lo que está pasando a nivel, ayer hablamos del concepto de tiempo, y el concepto de tiempo y el modo de producción en Europa es lineal. Es lineal. O sea, desde que Ford empezó a montar las cadenas lineales y tal, se puso de acuerdo con el concepto de tiempo de San Agustín, que era lineal, pasado, presente y futuro. Si vamos pensando, hubo crítica en el siglo XIX, Baudelaire, por ejemplo, decía que no había el triple tiempo, que no había pasado, presente y futuro, que solo había pasado y presente, porque el presente podía establecer un juicio de valor sobre el pasado y no sobre el futuro, con lo cual el futuro no tenía ningún sentido. Si vamos a día de hoy, que nos cambiamos los móviles cada 5 días, pues veremos que, o sea, ves un anuncio en la parada de autobús de un señor musculoso que va al gimnasio y todo el mundo quiere ser como ese señor musculoso, sano, que no tomar pastillas del colesterol, etcétera, etcétera, quiere ser como eso. Y entonces aparece lo que dice Berger, no existe pasado, no existe presente, solo existe futuro. Yo quiero ser como ese señor de allí. O sea, el tiempo ha sido cambiado por el deseo, y el deseo viene por una cosa muy europea que es el consumo. Y entonces nos metemos en un lío que puede ser brutal, ¿no? Y yo creo que esa imagen de la sostenibilidad mal entendida nos está haciendo mucho daño. Yo no sé qué pasará dentro de 10 años, cómo se entenderá la sostenibilidad que hoy entendemos, el concepto de sostenibilidad, ¿no? Pero vamos, lo digo un poco para provocar. But I think it's very interesting to hear your point, and I would like to continue also from that perspective of what you just spoke about the human condition, because the whole, I see the purpose of architecture as a way to provide health, happiness, and well-being to the inhabitants. And the reason we need to keep on building buildings, and because what the ancestors have left us behind, is in fact a value for us. And actually, we should be needing
every time someone is born, you don't actually need more things, because in many countries in the world, the population is declining, and yet the construction goes on and on. So we don't value what we already have, the surplus. Architecture is a collective, largest investment that the whole human society is constantly leaving behind to the next generation. I think it is interesting to talk about the human condition. First of all, what is all this for? Why are we doing all this? Because if we are, after spending all the resources, we are not having a good time, or we are not creating healthy environments. We are inside the building is unhealthy because of our materials and the carpets and the whatever. Outside the building is another problem of pollution. We are producing the materials and everything we consume industrially in such a way that we have polluted all the seas, we have polluted all the air. So the question is, you mentioned interestingly what is deseo, the desire and the infinity of that. But that's why I think it is, also coming from India, I do want to speak about the consciousness, and as a starting point, because the discussion has to be about individualism. I think what is not sustainable is individualism. And the awareness that we are part of a larger collective. This architecture helps us to navigate individual and collective needs of every human to be social and all that. So I think we need to talk about that. And I think more than talk, we have to develop. I think the next evolution for humans is obviously about the collective consciousness. So if the consciousness is not leading the action, I have to borrow from all our spiritual, approach to life. It's no point talking about circumstances alone. We have to talk about we are creating the circumstance. It's not a tsunami that happened to us. It is a man-made problem, non-sustainable. If we cannot sustain our greed or our desire, this is a man-made problem. The social, economic, and environmental problems are man-made. All we have to do is reorganize, and we can only reorganize around our consciousness. And that individual consciousness, some people have and some don't, but collective consciousness is the backbone of the city. Sí. Pero la conciencia colectiva, por ejemplo, también hablábamos ayer con Julio, tenemos, por ejemplo, en Europa una conciencia sobre lo que es un monumento. ¿Qué es un monumento? Un monumento es una cosa congelada en Europa. Yo recuerdo esas imágenes de Piranesi, que era el circo romano de no sé dónde, donde la gente construía más y vivía dentro, reutilizaba los monumentos, y ahora realmente lo que ocurre con esa conciencia colectiva, que es, tiene que ser, todo tiene que estar planchado, limpio y perfecto. Eliminar esas viviendas que solventaban una problemática determinada, tenías todo de pinturas del Renacimiento y Piranesi después, etcétera, etcétera, y veías cómo las cosas eran reutilizadas socialmente, ¿no? O sea, que había una necesidad de vivienda y entonces se utilizaba esto. Hoy en día un museo es algo congelado, es una urna con cosas dentro que vamos descubriendo por los suelos. O sea, capiteles, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces dices y ahora realmente, evidentemente no estoy diciendo que ocupemos toda la Catedral de Valladolid y hagamos apartamentos para jóvenes, pero hagamos pisos, pero no se trata de eso, pero dijésemos la reflexión sobre eso, ¿no? Entonces no puede ser que hagamos esas intervenciones de planta nueva que estamos haciendo y no reutilizar, como los fines de semana, el viernes, esa comida maravillosa que siempre ocurre en la cena los viernes por la noche, que llamamos la cena de los arcochos, que es lo que te queda del frigorífico,
durante toda la semana. Entonces te pegas un atracón el viernes por la noche, genial, con una buena botella de vino, y entonces es genial, ¿no? O sea, esa especie de reutilización, y eso sí me parece que es sostenible. Es sostenible mirar las cosas de otra manera. No es, o sea, es sostenible reutilizar. Eso es sostenible. Es sostenible utilizar los productos de proximidad. Eso es sostenible. En cambio, importar iPhones de no sé dónde, yo creo que eso no es sostenible. Nos podemos seguir hablando, o llamar de otra manera, no sé. Yo voy a hablar de mi experiencia en India. De mi experiencia en India. Y propongo un punto como de encuentro, de aproximación de opuestos. Mi experiencia en India, sobre todo la primera vez que llego, es la enorme vitalidad que transmite una ciudad. Se vive entera. Da la impresión de que se vive desde lo subterráneo a lo aéreo. Y está vivo de manera permanente, porque está en permanente cambio. Permanente cambio. A mí esto me impresionó, ¿no? Me impresionó. Tiene que ver, tú has dicho antes, del tiempo occidental, el tiempo en flecha, el tiempo en línea desde San Agustín de Hipona, o el tiempo circular, ¿no? El tiempo circular, que es un tiempo más indio, ¿no? El ciclo, ¿no? El ciclo. La conjunción de estas dos cosas, por hablar, esto que proponías, Félix, de la ciudad, del monumento, de lo que heredamos y lo que queremos dejar a las generaciones futuras. Deberíamos de encontrar un punto de encuentro entre esta tendencia a congelar occidental y la tendencia a dejar que siga el curso natural que veo en India. Quizá un punto de encuentro entre estos dos extremos nos haría entender el uso circular, racional, contaminado que necesitamos en Europa desde India, y quizá en India debería de haber una pequeña dosis de cuidado con la totalidad de los tiempos que representa un edificio, o un conjunto, o una ciudad. En definitiva, esta cosa un poco que dijo T.S. Eliot, ¿no? Todos los tiempos son tiempos contemporáneos. El pasado, el presente y el futuro. Y esta cosa, un poco de que hoy vemos el tiempo como en constelación, no como un círculo ni como una línea. No sé si puedes comentar algo. See, I think the social aspect in India, the sense of community and enjoyment, you know, to share, to do it spontaneously, not because there's a policy that you have to, you know, when you meet your cousins, you all go in the same bedroom. You don't need each one because of attraction, not because someone is forcing to share. All this is a very, very good starting point, I feel. The problem of India that I face every day is the fact that our population is, we are, you know, everybody knows the population of India, and we are about, what is it now? We are one-fifth of the global population, but occupying only 2.4% of the globe's land. And what is shocking for me is to think that since I'm born to now, we are 3 times the population when I was born. It's not little, it's like a huge problem. So I feel even though we have very good, our younger generations have got the same, I think in Spain too, you know, this family and social bonding and sharing. We don't have to make a slogan, sharing is caring, it's just natural for us. So that alone is a very promising thing, but the problem is because of the urbanism that will be resulted by the fact that people have so much migration to the bigger cities, and only we are only leaving housing to the developers. And you see all the developer housing even in very good, architecturally capable places like Spain. You know, you have very, very good architects, but you see all the peripheries of your cities, what is happening, and what is happening all over India. This is a big worry because
I feel that housing should be offered by the cities, not like places like Copenhagen, for example. They have developers can exist, but the housing that is provided, it keeps a certain good quality option against which you can weigh and decide. We are enslaved by the developer, thing, and which is a really sad situation for India, because even the people who are more conscious and evolved have to go into those apartments because of the density. And then it is enslaving how much it costs compared to what you earn. Even in Madrid, I saw that it's not different. So, aquí hace poco se ha hecho, me parece el año pasado o algo así, se hizo una reflexión sobre la España llena, España vacía, en esa dirección. Se hizo, o sea, la despoblación ocurre no solo aquí, ocurre o en la India, ocurre aquí también. O sea, el polo de atracción que suponen las ciudades, porque tienen médicos, porque tienen una serie de equipamientos diferentes. O sea, yo creo que el tema, el gran político sería aquel que consiga que la España vacía no se vacíe. O sea, yo no sé cómo se hace, pero es muy fácil decirlo. Pero eso sí sería sostenible. Sería sostenible. Eso haría que la gente pues tuviera otra manera de entender la vida. Pero imponer ese espacio rural, forzar a la ciudad que lo tenga, sí o sí, es tal barbaridad como despoblar lo que está despoblado y seguir promoviendo que se siga despoblando más. O sea, hay unos desequilibrios en muchas cosas. O sea, en verano me contaba el otro día un profesor de la Escuela Barcelona que vive, no en Barcelona, vive en un pueblo. Dice, yo en verano, o sea, que es gente, la que queda es gente mayor en los pueblos. Y es gente mayor y gente veraniega de verano y tal. Entonces no hay médico y tienen que ir al pueblo, 2 pueblos más allá, no tienen medios de transporte. O, por ejemplo, una cosa que no es sostenible, esa cosa que es el dinero moneda. Por ejemplo, hay pueblos, muchos pueblos en este país, que no tienen cajeros automáticos y la gente mayor no está acostumbrada a ir con tarjeta de crédito. Y entonces es otro problema y eso provoca la despoblación además, o sea, esa falta de infraestructura, que Jefferson ya lo hizo en Estados Unidos, hizo ese planteamiento. Aquí, no, evidentemente, nuestra topografía es muy diferente, pero lo que no puede ser es que todos se llenen la boca, los políticos se llenen la boca con la sostenibilidad, metiendo árboles hasta en mitad de los cruces de las carreteras y luego se olviden de que hay un problema que es más serio, que es ese de la despoblación, el no reuso, el no reciclar. No se trata de poner papelera de color amarillo, verde y azul y poner el plástico en un sitio. Es algo más profundo. No sé, me parece que es algo más profundo en ese sentido, ¿no? ¿Cómo puedes utilizar? Claro, cuando tú tienes una vivienda y entonces tienes un padre que es mayor y entonces tienes que utilizar la vivienda, no vas a meterlo no sé dónde. Puedes utilizar la vivienda de otra manera, la misma vivienda. Y le puedes dar unas condiciones apropiadas. Eso es sostenibilidad. Yo creo que mandarlo a cualquier otro sitio, eso, bueno, es una solución, no sostenibilidad. Entonces, bueno, hay que ser muy consciente de esas cosas, pero claro, yo solo pienso el ejemplo de la batería del coche Tesla. ¿A dónde va a parar? O sea, eso me parece la antítesis de la sostenibilidad, un coche que se vende como sostenible. Y me parece, vamos, habría que meterle a quien fuera, meterlo en la cárcel directamente. Es el mayor contaminante del mundo. Las baterías de litio. Así, que se enchufan a otro sitio. And the problem with naming some of these cars or products as a sustainable car just because it consumes 10% less or 20% than a regular high consumption car, instead of calling the car unsustainable, they call the new car sustainable, and it confuses the public, and people who are walking and cycling ever since they are born is suddenly as if they are nothing. I mean, it's ridiculous, I think. So one has to keep the perspective, I think. And I believe that there is names and jargon and, we have all these words, but the real thing is,
humans need to organize their resources to have the best possible life they have, regardless of what names you call it or how much you market in social media. I think the main essential is to realize the opportunity, continuing with what you said, that in the human life, through creating cities and architecture and spaces, whatever arts, whatever we create, actually we are creating ourselves. So the whole play is an opportunity for us to evolve, and what we make, it makes us. That's the most important, to realize that we are in fact constructing who we are, and how do we want to have lived our life or wasted the opportunity. Vamos a terminar. Muchas gracias a todos los asistentes. Dos precisiones. Los tres que hemos estado de este lado somos arquitectos. Y no puedo sino decir que efectivamente lo que decía Félix, la especificidad de la visión del arquitecto es la no especificidad. Y esto permite abrir discursos complejos como el de hoy, que no voy a ser capaz de resumir, tampoco tenemos tiempo, pero que han abierto un montón, una gran cantidad de miradas, ¿no? Una gran cantidad de miradas que superan el concepto de sostenibilidad que hoy tenemos de placa solar, construcción en madera y edificio de consumo cero. Esto o nos implica a todos como hombres y mujeres o no lo vamos a conseguir. En fin, muchas gracias desde esta universidad antigua, la más antigua de España, con 800 años de historia y que y desde la que queremos ser también una puerta abierta al futuro, y nos gustaría también al futuro en colaboración con India. Wow, nice.